corriente? El volumen corriente es... Ah, era para un hombre, ¿eh? Para un hombre. ¿Está? Si tomamos en cuenta que es de 500, está un poquito aumentado, pero pues no Se tan considera normal. Muy bien. Más o menos. Aquí le podemos poner una brochita de palomita. O ya, Patrick, más estricto, más o menos. ¿Volumen residual? En el volumen residual, si tomamos en cuenta que es más o menos de unos 1200 mililitros, más o menos. Y aquí está en 3500, lo tenemos muy aumentado. Esto se puede interpretar como que está habiendo un atrapamiento de aire, es decir, entra pero no puede salir. En el volumen de reserva respiratoria lo mismo. Si tomamos en cuenta que es más o menos parecido al volumen residual, está disminuido porque es de 700. Y en el volumen de reserva inspiratoria sabemos que es en un nombre más o menos de 3000 o 3100, entonces está disminuido también porque está en 2000. Entonces aquí tenemos modificados todos menos el volumen corriente, ¿verdad? Entonces, como están modificados todos, las capacidades o pueden estar normales o pueden estar modificadas. ¿Por qué digo que pueden estar normales? Porque el de reserva inspiratoria está disminuido, pero el de residual está aumentado, entonces ahí se compensa. ¿Ok? A ver, Patrick. Luego, en la capacidad inspiratoria sumamos el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Espérame, Patrick. A ver, Manu, ¿cómo defines la capacidad inspiratoria? Sin decirme esa suma de dos volúmenes. Es el volumen máximo que una persona puede inspirar después de una inspiración en reposo. ¿De una qué? Inspiración en reposo. Inspiración. Bueno, después de una inspiración forzada o durante una inspiración, después de una inspiración en reposo, salud, o durante una inspiración forzada. Cualquiera de las dos están bien. Ok, Manu. Luego en la capacidad vital sumamos todos excepto el volumen residual y pues nos da un valor de 3250. ¿Cómo está? Ándale, ahí sí te fue. A ver. Está disminuido, ¿no? Sí. Disminuido, muy bien. Luego, Y el volumen, la capacidad inspiratoria también disminuida. Entonces, perdón, Patrick, esta está disminuida, esta está disminuida. ¿Ok? después la capacidad residual funcional, es decir, lo que se queda en el pulmón, digamos, después de un ciclo ventilatorio normal, es de 4200, que como habíamos dicho aquí que se quedaba más aire atrapado, pues está aumentado la capacidad residual funcional. Y ya por último la capacidad pulmonar total, pero recordemos que se suman todos los volúmenes. Y pues aquí realmente siento que no está tan Alterada. alterado, Está más o menos pero normal. porque hay desequilibrio en el que se guardó y en el que se está inspirando. Vean, el que se está inspirando está disminuido, pero el que se quedó almacenado está aumentado. Entonces ahí se equilibra. Es engañoso, ¿no? Y justo, ¿qué patrón parece ser? Bueno, a mí me parece obstructivo. Parece obstructivo, ¿por qué? Yo pienso por el volumen de reserva respiratoria. Está disminuido, ¿no? Pero ¿qué más está disminuido? También las capacidades vital y la pulmonar total y sería mixto, ¿no? Parece mixto. Para verificarlo tendríamos que comprobar con la FIP y con el FIP. ¿Ok? Que eso veremos al último. ¿Vamos bien? ¿Qué pensaste que era? Pues yo pienso que es una obstructiva, pero muy más porque es una mixta. Voy a hacer una mixta, ¿no? O pudiera ser EPO, que es efisema más bronquitis, ¿no? Muy bien, gracias, Patrick. Ahora, sí, gracias, Patrick. Ahora, rápido, Nevane. Vane, rápido le pasa a explicar para que nos apuremos. Bueno, el volumen corriente era de 700 y ¿Cómo está ese volumen, chicos? está aumentado. Aumentado. ¿Y la frecuencia respiratoria cómo estaba? Era 17, ¿cómo estaba? Normal. ¿Cómo estaba inspirando ese paciente si ustedes lo vieran clínicamente? Profundo, ¿de acuerdo? Pero tampoco tan forzado, solo profundo, ¿ok? Probablemente porque está tratando de compensar algo. Muy bien, volumen, ahora lo que les pedí calcular fue el espacio, el volumen de ventilación alveolar, para eso tienen que calcular el espacio muerto primero, ¿ok? Y para calcular el espacio muerto necesitan volumen corriente, presión alveolar de CO2 y presión expirada de CO2, que fueron los otros valores que les di. Adicionalmente necesitan la frecuencia respiratoria para calcularlos por minuto, ¿ok? Muy bien, entonces, la ecuación que hizo Vane, aquí nos le falta el por, perdón, Vane,
Aumentado. Si consideramos que la media es de 150 en una persona sana, hay mucho espacio muerto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya para sacar el volumen alveolar, que es el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, sería 700 menos 280 es igual a 420. Y el volumen alveolar minuto sería el volumen alveolar por la frecuencia respiratoria, que era de 17. Volumen alveolar minuto es igual a 7140. Y el volumen respiración minuto es igual al volumen corriente, que son 700, por la frecuencia respiratoria, que son 17. Y sale de 11.900. Muy bien, gracias. Ahora, ¿se dan cuenta que esta persona, muchachos, está teniendo hipernea? O sea, está ventilando profundo, ¿ok? Ahora, ¿qué está tratando de compensar? ¿Por qué está ventilando así? Porque tiene mucho espacio muerto. Porque tiene mucho espacio muerto. El volumen corriente es el que está compensando el espacio muerto. ¿Qué enfermedad creen que sea? ¿EPO? Efisema. ¿Por qué piensan que es efisema? Porque en el efisema se destruyen algunas redes alveolares, entonces hay más espacio muerto. Puede ser cualquier neumopatía que me genere destrucción alveolar, ¿de acuerdo? Pudiera ser directamente efisema, que se caracteriza por destrucción de las fibras elásticas del alveolo, pero tenemos otro tipo de neumopatías que también cursan con disminución del flujo, ¿ok? Con disminución de la difusión, que ahorita veremos cuáles, ¿ok? Entonces vean que se tiene que correlacionar. Ahí el paciente, ¿cómo lo esperarían ver? Pero si yo hago una gasometría, como tiene volumen de ventilación alveolar elevado, pues entonces probablemente la difusión esté todavía funcionando, ¿ok? Está compensándolo todavía a través de la mecánica ventilatoria. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, a ver, me voy a ir ahora sí a lo de los aires, ¿de acuerdo? Ahora acuérdense, correlacionando la parte que veíamos ayer. Rápido, habíamos dicho que entonces el aire que justamente se conoce como aire alveolar, que es el que está contenido dentro del alveolo, es justamente aire que viene del atmosférico, que luego se humidifica, que luego pasa al alveolo, que permite la difusión y que luego sale. Y que por ende yo iba a tener 4 tipos de aires. 1, atmosférico. 2, inspirado o humidificado, que es el que se queda en el espacio muerto. 3, aire alveolar. Y 4, aire expirado, que el expirado es una mezcla del alveolar con el del espacio muerto. ¿Listo? Importante. Ahora, ayer aprendimos a calcular muy fácil el atmosférico. Este va a estar en determinación de la presión atmosférica y tiene porcentajes ya conservados, ¿ok? Entonces, el 21% de la presión siempre va a ser para oxígeno, lo que le llamamos presión de oxígeno, ¿ok? Muy bien, cuando inspiramos, el aire se humidifica a lo largo de las vías aéreas que tengan células caliciformes y se humidifica, lo cual nos genera un aumento de la presión hasta 47 milímetros de mercurio de agua, de vapor de agua. Entonces el agua, dices, yo me quedo con eso y tú repártete lo demás con la misma proporción de porcentajes. Entonces, para calcular estos valores hacemos 760 menos, ¿cuánto, chicos? Menos 47 y me queda para repartir 713. Esa es la presión que ahora puedo repartir. Ahora, para calcular lo de oxígeno y lo de nitrógeno, 713 por 0.21, que esto es lo que yo llamo fracción inspirada de oxígeno, y me sale 149, ¿ok? Hubo una disminución de la cantidad de oxígeno que pasó al aire humidificado. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, entonces, si yo pusiera mi dibujito, ahorita me regreso a eso, vean, habitualmente vería esto. Tengo mi alveolito y tengo aquí, entonces, aire atmosférico, tenía una imagen pero no son de la puse. Aire atmosférico, presión de oxígeno de 160 milímetros de mercurio, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien.
0.3 milímetros de mercurio. ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa y qué es lo que determina la cantidad de oxígeno y de CO2 que hay en el alveolo? Ahora entran los capilares, ¿ok? Importante, ¿saben en cuánto tiempo ocurre la difusión? Alrededor de 100 milisegundos, ¿ok? Ahora, considero que una parte corresponde a sangre que llamaremos venosa, aunque esté en el capilar arterial, porque no está oxigenada. Y tenemos otra sangre que llamaremos sangre arterial, porque está oxigenada. Ahora, importante, esta sangre que viene de este lado trae una presión parcial de CO2. Esa presión parcial de CO2 es de 46. Ahora, este 46 de donde salió lo dan las células a través de su metabolismo. ¿Vamos bien? En un metabolismo basal, siempre y cuando no estemos sometidos a estrés y que no se esté produciendo una gran cantidad justamente de CO2 debido a glucólisis o a otro tipo de metabolismo celular, ¿ok? Y tenemos una PO2 en la sangre venosa de 40, ¿ok? Milímetros de mercurio. ¿Vamos bien? Esta justamente es la sangre que viene de la célula. ¿Por qué trae poquito oxígeno? Porque la célula lo consumió. ¿Por qué trae mucho CO2? Porque uno de los productos de desecho de la célula es el CO2, ¿ok? Esto es lo que habrá en la sangre venosa. Ahora, importante, aquí muchachos, cuando llega la sangre venosa, hay una región que justamente es una región compartida de sangre mezclada, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí la presión de CO2 sufre una transición y pasa a perder tantito CO2 y tiene un valor de CO2 de 40 milímetros de mercurio, gracias a esta transición, en condiciones normales. Ahora, importante, ¿qué pasa? Cuando pasa el CO2 aquí, dice, aquí no hay nada, aquí hay 0, bueno, 0.3. Entonces, ¿qué va a pasar? Se genera un gradiente y trata de equilibrarse, ¿ok? Entonces, ¿cuánto va a tener de CO2 el aire alveolar? 40. O sea, apenas viene llegando el aire humidificado, dice hola, y de pronto el CO2 dice, ya que voy ahí, ¿ok? Y ya llegó a 40. Esto es en cuestión de más o menos 50 milisegundos, rapidísimo, ¿ok? 40 milímetros de mercurio de CO2. ¿Quién estableció eso? La sangre. ¿Qué parte de la sangre? El metabolismo celular, ¿ok? Ahora, importante muchachos, aquí venía ¿cuánto de oxígeno? 150. Y el oxígeno dice, a ver, aquí subió 40 milímetros de mercurio el CO2, entonces me está robando el lugar. Pero ¿qué tanto va a bajar el oxígeno? Hay una regla, una regla que dice, por cada milímetro de mercurio que se aumente el CO2, el oxígeno va a bajar. ¿Qué tanto baja? 1.2 milímetros de mercurio. Esa es la regla, ¿ok? Muy bien. Entonces, si el CO2 está subiendo 40, entonces tengo que saber cuánto va a bajar el oxígeno, ¿ok? Para esto hay una ecuación que se llama ecuación del gas alveolar. A ver, recapitulo. Ese CO2, recuerden, ya vino justamente de la sangre. Ese ya está determinado. Y la ecuación del aire alveolar se utiliza, voy a borrar esto, para calcular la cantidad de oxígeno que habrá en el alveolo, ¿ok? Y dice, la presión alveolar de oxígeno será igual a la presión inspirada, es decir, la del aire humidificado. ¿Qué aire? El que les dije apenas iba entrando y ya lo agarraron de sorpresa. Este aire que va entrando, ¿ok? Muy bien. Ya tenemos una PCO2 alveolar determinada de 40. Acuérdense, eso lo termina la sangre, la célula. Ahora, esta presión inspirada de oxígeno menos la presión alveolar de CO2, que en este caso es 40, sobre algo que se llama cociente respiratorio. Ahora, ¿qué es ese famoso cociente respiratorio? Es un número que se obtiene para evitarnos hacer muchas cuentas, ¿ok? ¿Por qué? Vean, si yo les digo, chicos, por cada milímetro de CO2 que se aumente, por cada milímetro de mercurio que se aumente de CO2, va a haber una disminución de 1.2 de oxígeno. Esta es una
una regla de inversión, son inversamente proporcionales. Entonces tiene que haber una relación una con otra, ¿ok? Entonces, ¿cómo queda la regla? Entonces la regla quedaría así: por cada milímetro de mercurio que aumente de CO2 va a haber una disminución de 1.2. 1 entre 1.2, chicos. 0.83. 0.83. Este va a ser un valor fijo, ¿ok? Fijo. ¿Por qué? Me evita hacer cuentas como la siguiente. A ver, chicos, si yo les dije que por cada milímetro de mercurio que aumente el CO2 baja 1.2 de oxígeno, y les digo ahora que aumentó 40 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Cuánto justamente aumentó de CO2? Disminuyó de oxígeno. 48 milímetros de mercurio. Ahora, vean, si yo tomo 40 entre 0.83, ¿cuánto me sale? 48. 48. Entonces ya ese 0.83 me evita hacer muchas reglas de 3, porque ya es digamos, ya es un valor constante, ¿ok? Ese valor se llama cociente respiratorio y va a ser igual a 0.83 siempre y cuando sea un metabolismo celular habitual, como el que todos tenemos. ¿Qué pasa cuando el metabolismo es de lípidos únicamente? El cociente respiratorio va a ser de 0.7. Cuando el metabolismo sea de puras proteínas, por ejemplo en la desnutrición que se empiezan a consumir las proteínas, el cociente va a subir a 0.9. ¿De qué depende eso? De la cantidad de milimoles de CO2 que se producen en esa respiración celular, pero no nos vamos a meter en eso, ¿de acuerdo? Solamente es un cociente fijo que me sirve para evitar muchas reglas de 3 y surge a partir de esta relación que dice que por cada milímetro de mercurio que se aumente la PCO2 disminuirá 1.2 de oxígeno. Entonces mi alveolito, hasta acá vamos bien, ¿cierto? Entonces mi alveolito decía, a ver, yo vengo aquí con un oxígeno que trae 150, bueno, 149. Vengo llegando y resulta que traía 0 de CO2 y ahora ya tengo 40. Y el oxígeno dice, ¿cuánto espacio me vas a dejar para mí? Y hago mi ecuación y me resulta que la presión alveolar que van a dejar para el oxígeno va a ser más o menos 100. De ahí sale ese 100, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Escuchen la situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona por X razón tiene una alcalosis metabólica? Es decir, tiene un aumento de bicarbonato. ¿Qué va a tratar de hacer el cuerpo para compensar? ¿Desecharlo por la respiración? El bicarbonato, bueno, habitualmente la sal, eso lo vieron en bioquímica y lo veremos. Habitualmente los trastornos ácido-base se compensan con su opuesto. Entonces, si yo tengo una alcalosis metabólica, lo compenso con una acidosis respiratoria. Y al revés, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tengo, por ejemplo, una gran cantidad, una disminución de bicarbonato, tengo una acidosis metabólica. ¿Cómo lo compensaría? Alcalosis respiratoria. ¿En qué consiste la alcalosis respiratoria? En sacar mucho CO2, ¿ok? En sacar mucho CO2. ¿Cómo estaría la ventilación de ese paciente? Aumentada. ¿Ok? Está tratando de sacar mucho CO2, ¿ok? ¿Cómo estaría la presión de oxígeno en el alveolo? Aumentada, porque yo quiero sacar mucho CO2, ¿ok? Lo voy a estar queriendo sacar para que se vaya en la ventilación, ¿cierto? Entonces, esta presión puede pasar de 40 a 60, ¿ok? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿A cuánto le correspondería en milímetros de mercurio de oxígeno si mi presión de CO2 sube a 60? ¿Cuánto es la presión alveolar de oxígeno que habrá? Pero te falta dividirlo. ¿Sí? A ver, 150 menos, por jerarquía de operaciones, 60 entre 0.8, ¿cuánto es? 75. 75. ¿75 qué?
milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Ok? Importante. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en el efisema? Hay atrapamiento de aire, ¿cierto? Atrapamiento de aire a este nivel. ¿Cómo va a estar la presión de CO2? Aquí en el alveolo. Aumentada. ¿Y cómo va a estar la presión de oxígeno? Disminuir. Y entonces el oxígeno que difunda va a estar disminuido y por eso se traduce en hipoxemia. ¿Ok? Siempre que haya una condición que me aumente la cantidad de CO2 en el alveolo, el oxígeno va a estar disminuido. ¿Puede eso reflejarse en la saturación? Sí, no siempre. Veremos por qué. ¿De acuerdo? Siempre que haya un aumento de CO2, entonces va a haber una disminución de oxígeno. Y viceversa. Si tengo una disminución de CO2, ¿ok? Va a haber un aumento de oxígeno. A veces no es completamente bueno y ya el cuerpo, ahorita vamos a ver cómo se adapta a estos cambios. Ahora entonces, ojo con eso. En nuestra tablita ya habíamos visto, esta es la regla, vean. Esta es la relación de cómo se va haciendo la disminución. Este es el aire justamente del espacio muerto, ¿ok? Acuérdense que tiene una presión de oxígeno de 150 y una presión de CO2 de 0. Ahora, a medida que la presión de CO2 va aumentando, ¿aumenta por qué? Porque hay ese intercambio en la sangre, entonces aumenta el alveolo de CO2, la de oxígeno disminuye y se crean dos líneas sigmoideas que se encuentran, ¿ok? Teóricamente nunca tendrían que encontrarse, a menos que haya un colapso, ¿ok? O se encuentre completamente nula la difusión. ¿Vamos bien, chicos? Entonces vean, y ahí ya luego va a pasar justamente el aire expirado, que ya les explicaré dónde sale. ¿Vamos bien? Ahora vean mi tablita. En la tablita del espacio del aire alveolar, los autores dejan en promedio 104, pero ya vimos que en promedio es 100, ¿ok? Ahora, ¿cuánto le van a dejar de espacio al nitrógeno? Realmente lo que quede. ¿Por qué? Ya sabemos que el agua ocupa 47. Ya sabemos que el CO2 ocupa 40. Que el oxígeno se queda con 100, 104 y lo que reste se lo queda el nitrógeno, ¿ok? Esa es la relación. Ahora me decía alguien, me aprendo los porcentajes y se acabó, ¿no? Ya no hago cuentas. No, solamente funciona aprenderse los porcentajes probablemente en estos primeros dos, ¿ok? Porque mi única determinante es esta. Pero ya en el aire alveolar tengo dos determinantes, pero la más importante es esta. Y esta se va a modificar en muchas condiciones, ¿ok? A ver, entonces, ahí les va. Calcular la cantidad de oxígeno en el alveolo cuando la presión alveolar de CO2 es de 26 para una presión atmosférica normal. 26. Ajá, 26. La presión alveolar de oxígeno cuando la presión alveolar de CO2 es de 26. Tomando en cuenta que estamos hablando de la atmósfera a nivel del mar, 760. A ver, voy yo. ¿Ya? No, nada más díganme el valor, Naya. 155. Es mucho. 117. ¿Qué hicimos? Pongan atención, Naya. Perdóname, Vani, no lo recuerdo. ¿Sí les salió eso, chicos? Miren, ojito, presten atención. La presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la presión inspirada de oxígeno menos el valor de la presión de CO2 entre el cociente respiratorio. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Mi presión era 26 entre punto 8. ¿Cuánto era? 32.5, ¿no? 32.5. Ok. Muy bien. Y mi presión inspirada era de 150.
Entonces me quedó el total de 116 milímetros de mercurio, de oxígeno. Tengo mucho oxígeno, ¿ok? Mucho. Probablemente mi saturación va a estar al 100%, pero no puedo tener una saturación al 117%. Les voy a explicar por qué no es lo mismo saturación que presión de oxígeno. ¿Vamos bien? Aquí hay mucho oxígeno disponible. ¿Por qué? Porque hay mucho CO2, muy poquito CO2. ¿Qué condiciones, a ver, piensen, qué condiciones se le ocurran que me pueda generar esto? Poquito oxígeno, y, mucho oxígeno y poquito CO2. Muy bien, hipernea, ¿no? Y ese es hipocapnia. Ok, a ver, capnia se refiere a concentración de CO2. Cuando digo hipercapnia es que tengo mucho CO2 en sangre. Cuando tengo hipocapnia es que tengo poquito. Ahora, si tengo la premisa que la concentración de CO2 en el alveolo es la misma que la de la sangre arterial y les digo que tengo 26, entonces tengo hipocapnia. Y lo que dijo Patrick, ¿cuándo puedo tener hipocapnia? Cuando la persona esté así, ¿ok? Está sacando mucho CO2. Bien, entonces ahí viene un fenómeno que sería, ¿qué fenómeno ventilatorio sería para? Hipopnea, hipernea, polipnea. Taquipnea, pero acompañada de otra cosa. Polipnea, el paciente estaría así. O sea, está tratando de meter mucho oxígeno y al mismo tiempo está sacando mucho CO2. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué esto es importante, doctora? A ver, nosotros lo que queremos saber es a nivel, ahorita veremos el expirado. No se les olvide esta regla y del famoso cociente respiratorio. Ahora repito, esto solo aplica cuando hay un metabolismo normal, que ven que el metabolismo normal usualmente está en dependencia de la hidrólisis de carbohidratos, ¿ok? Cuando la persona metabólicamente está consumiendo sus lípidos únicamente o sus proteínas, el coeficiente cambia, porque entonces se producen diferentes, una cantidad diferente de moles. Bueno, vamos bien. Entonces, vean chicos, esto porque es importante. Clásicamente ponemos este esquemita para explicar lo que les acabo de poner. Presión, esta es la presión del aire inspirado, ¿cierto? Aquí no pusieron la del aire expirado. Y esta es la presión del aire alveolar, ¿ok? Ahora, importante, ya vimos de dónde salieron esos 100, ¿verdad? Ya vimos de dónde salieron esos 40. Ahora, la célula, que es esta, muchachos, en el metabolismo usualmente usa oxígeno y produce CO2. Ese CO2 es el que se viene para acá, este CO2. Ahora, el valor normal de CO2 en la sangre venosa, les dije, es de 46. Cuando existe este pequeño intercambio en esta sangre mezclada, llega a 40 y es lo que se queda en la sangre arterial. Y ¡pum! Este cruza porque aquí dice, pues no hay nada, ¿verdad? Entonces me voy para allá. Ok, y a eso determina el valor de oxígeno. Ahora, el valor de oxígeno para el alveolo va a ser más o menos 100 y el valor de CO2 para el oxígeno va a ser más o menos 40, ¿ok? Ahora, se crean aquí gradientes de quién contra quién. Este dice, no me parece que tú tengas estas concentraciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es justamente que el gradiente que primero notamos es el gradiente de oxígeno. ¿Cuál sería el gradiente generado? 100 del alveolo versus 40 de la sangre venosa, ¿ok? ¿Hacia dónde se mueve el oxígeno? Hacia acá, tratando de encontrar el equilibrio, ¿ok? Ahora, a medida que se va pasando para acá, si yo les quisiera decir hacia qué lado se está moviendo hacia acá. Pero a medida que se va oxigenando, va alcanzando el equilibrio y la inspiración es lo suficientemente larga como para que se alcance 100 y 100. Y ese valor de la sangre arterial siempre va a ser más o menos el mismo que del alveolo, ¿ok? Más o menos el mismo. Ahora, si se dan cuenta de nuestras cuentas, realmente nos había salido 104, ¿cierto? Pero el valor normal de la sangre arterial es de 100. ¿Por qué? ¿Quién ya lo leyó? Por los cortocircuitos, los shunts. Hay regiones donde esta mezcla justamente no permite alcanzar el equilibrio
total, que no sea 104 y 104, sino que no haya una mezcla completa y se quede como 100. Siempre la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial va a ser ligeramente menor, muy ligeramente menor a la presión parcial de oxígeno en el alveolo, ¿ok? Pero por convención habitualmente manejan el mismo valor. Ahora vean lo que sí es igual, la presión parcial de CO2 siempre va a ser la misma, muchachos, que la presión alveolar de CO2, ¿ok? Por eso ven que en la ecuación del espacio muerto dicen ecuación del espacio muerto, bueno, volumen corriente por presión arterial y ya luego la convierten a presión alveolar, ¿ok? Porque son la misma. Ahora, de nuevo, este oxígeno tiene una presión de 100 milímetros de mercurio, mientras que el CO2 tiene una presión de 40. ¿Y estos hacia dónde se van a mover? Hacia atrio izquierdo, que pasará a ventrículo izquierdo y luego a la sangre arterial. De tal modo que si yo tomo una medición de gases arteriales, pico con una jeringuita y miro los valores, a eso se le llama gasometría, los valores que espero obtener de gases son estos, ¿de acuerdo? En cambio, si hago una gasometría venosa, los valores que espero obtener son estos. Ahora, ¿en qué condiciones, muchachos, creen que se aumente este valor y por ende este valor, el CO2 de la sangre? ¿En qué condiciones se les ocurre que hay un aumento de CO2 en la sangre? Que el cuerpo va a tratar de sacar mediante la ventilación, ¿Héctor? ¿Acidosis? Bueno, pudiera ser, pero la característica de la acidosis metabólica es una reducción del bicarbonato por aumento de CO2. En la cetoacidosis diabética, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, que justamente se está aumentando el CO2, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo de la cetoacidosis? Eso lo vieron en bioquímica. Los chamacos. Es con cariño. A ver, ¿qué pasa, muchachos, en la diabetes? Tenemos un montón de glucosa, más de la que la célula puede utilizar y metabolizar, ¿verdad? Entonces, lo obliga a las células a metabolizar, dice, ¿sabes qué? Mucha glucosa, ocúpala como puedas. Y la célula empieza a degradar. Y otros órganos, otros tejidos, empiezan a tratar de almacenarla, como el tejido adiposo. Pero llega un momento en el que ya no pueden, entonces empiezan a tratar de degradarla. Y cuando hay un aumento de la degradación de glucosa, ¿qué hay? Un aumento de la producción de CO2. Es ahí cuando se dispara la cantidad de CO2 en sangre. Ahora, ¿cómo creen que llegue la persona con cetoacidosis diabética? Mecánicamente hablando de la ventilación, ¿cómo creen que llegue ventilando? ¿Normal? O sea, traigo cetoacidosis diabética, doctor. ¿Llego ventilando normal o cómo creen que esté mi ventilación? Muy agitada. ¿Qué va a tener? Taquipnea. Polipnea. Justo lo mismo, queremos barrer CO2 para tratar de sacar todo lo que se pueda, ¿cierto? ¿Y cómo creen que esté el oxígeno de esa persona? Disminuido. A ver, ¿por qué? El oxígeno baja. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pregunto, ¿esos 100 milímetros de mercurio, doctora? Obviamente son en condiciones del nivel del mar. Yo que vivo en Puebla, ¿creen que tenga esos 100 milímetros de mercurio? No. He de tener como unos 70, que fue el ejercicio que hicieron ayer. ¿Ok? Ahora, ¿por qué mi saturación no está en 50, doctora? No es lo mismo saturación que presión parcial de oxígeno. ¿De acuerdo? La saturación, de ahí vamos a la siguiente parte, muchachos. La saturación, una vez que este oxígeno pasó aquí a la sangre, se puede transportar de dos maneras. Hagan de cuenta, el oxígeno cruza, y se pega. De dos, se pega a la hemoglobina del eritrocito, hasta en un 98% de los casos, ¿sí? O se va nadando libre en la sangre en el plasma. Cuando yo mido la saturación, ¿qué estoy midiendo? O sea, en el oxímetro, ¿qué estoy midiendo? La saturación de oxígeno. No, la presión no. Saturación de oxígeno. La sangre. El oxígeno que viaja a mi hemoglobina. Yo puedo tener hemoglobina normal y todas mis hemoglobinas unidas a oxígeno y mi saturación va a estar al 90%, aunque mi presión esté al 75%. A ver, entonces aquí nos vamos a quedar. ¿Entendimos esta parte? Ahora, siguiente. Lo que vamos a ver
aunque tengan una presión parcial de oxígeno de 70-80. ¿De acuerdo? No es lo mismo, no es lo mismo. Saturación se refiere a la cantidad de hemoglobina que está unida a oxígeno. ¿Ok? Y en sangre arterial espero que mi saturación esté muy alta. ¿Ok? En sangre venosa, ¿cómo creen que esté la saturación? Disminuye. Baja, ¿pero por qué? Porque hay mayor presión. No, no va por ahí. Porque la hemoglobina se está uniendo con el CO2 para acá. Porque la hemoglobina no solamente transporta oxígeno, también transporta CO2. Y en la sangre venosa el CO2 dice, ¿sabes qué? Yo me voy a acaparar unas hemoglobinas, entonces yo me voy a ir en unas y te dejo a ti oxígeno otras hemoglobinas. Entonces cuando yo mido la cantidad de hemoglobinas unidas a oxígeno, la saturación va a estar disminuida por eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces mañana vamos a terminar de ver esta parte. Ven que ayer les dejé un ejercicio. ¿Qué ejercicio era? ¿Qué presión parcial de oxígeno? 520. 520. Ahora, para esos 520, calcularon las concentraciones en aire atmosférico, las concentraciones para aire humidificado y ahora van a agregar las concentraciones para el aire alveolar con una CO2 de 40 milímetros de mercurio, que es la normal. ¿De acuerdo? Y me van a decir cuánto de oxígeno disponible tiene en el alveolo. De 40. ¿Ok? Es lo mismo que hicimos ahorita, pero con eso. ¿Ok? Ahora, el aire expirado, ¿qué es? ¿Qué es el otro valor que nos falta? Cuando ocurre la difusión, muchachos, aquí la cantidad, obviamente, de CO2 que hay en el alveolo aumentó hasta 40, ¿verdad? Pero este aire, cuando el alveolo se retrae para expulsarlo, ¿con quién se mezcla? Con el del espacio muerto, ¿verdad? Entonces yo espero que el aire expirado tenga más o menos que 40 milímetros de mercurio de CO2. Aquí había 40 y aquí había 0. ¿Ok? Menos, ¿verdad? Ok. Y oxígeno aquí había 100 y aquí había 150. ¿Cuánto de oxígeno habrá más o menos aquí? Si es un promedio. Como 120. Ok, como 120. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Dice, a ver, en el aire alveolar había 100 y resulta que expiré 120. ¿Cómo es eso posible? Porque el espacio muerto ahí estaba almacenando tantito oxígeno, más alto que el del alveolo. ¿Ok? Mañana retomamos esta idea. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Muy bien. A ver, pregunto. Todavía me quedo para ya no avanzar y quedarnos ahí. Bueno, les voy a dejar esta imagen. Esta imagen es una imagen de la hipoventilación, es decir, cuando estamos ventilando muy superficialmente. O sea, no estoy ventilando bien. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vean cómo cuando estoy ventilando superficialmente, lo cual también llamamos hipopnea, ¿qué estoy haciendo? No estoy sacando CO2, lo contrario a la hiperventilación, ¿verdad? Entonces el CO2 se queda atrapado. Ahora, lo que decía su compañera, si aumento mi CO2, disminuye mi oxígeno y mi presión parcial de oxígeno va a bajar. ¿Ok? En la hiperventilación ocurre exactamente lo opuesto. Poco CO2 más oxígeno, que fue el ejercicio que hicimos. ¿Vamos bien? Todo esto lo puedo medir en la gasometría. Y la gasometría, entonces les dije, es el estudio de los gases y dependerá justamente de cómo se hizo acá, de qué tanto de gases se difundieron. Entonces les voy a dejar esta tablita de la gasometría. Tómenle foto, por favor. Y me estaba yendo. Ahora, para que esta difusión, para que esta difusión pueda ocurrir, yo di por hecho que la membrana alveolo-capilar estaba normal, ¿ok? Pero todavía puedo presentar alteraciones en la membrana, como por ejemplo el grosor, ¿no? Que eso me modifica la difusión con respecto a la ley de Fick. O puede que tengan muchos alveolos destruidos, entonces el área de difusión disminuye y también por ende disminuirá la cantidad de gas difundido, ¿ok? Entonces, mañana se me estaba olvidando esa parte, perdón. Y por hecho que ya estaba todo listo. Para que esta difusión ocurra, entonces tiene que estar la ley de Fick y mi membrana conservada. Y la ley de Fick, aplicada para el aparato respiratorio, nos dice que para calcular el volumen de un gas que atraviesa la membrana,
¿cuánto es el área de membrana? ¿Cuánto? Considero que mi área de membrana serían todos los alvéolos extendidos. ¿Cuánto es el área de membrana de todos los alvéolos? 70 a 90 metros cuadrados, promedio 70, ¿de acuerdo? Es un montón. Esto multiplicado por la constante de difusión para el gas, cada uno de los gases tiene una constante de difusión distinta. ¿Cuál se difunde mejor que todos? Bueno, de tres voy a poner. ¿Qué gas se difunde más rápido? ¿El oxígeno, el dióxido o el monóxido? No que tenga mayor solubilidad, sino que se difunda más rápido. El oxígeno, ¿de acuerdo? El que sí tiene mejor solubilidad y que tiene mayor afinidad es el monóxido. La pregunta fue distinta. Y esto se multiplica por las presiones parciales de los gases, es decir, esta sería ¿qué presión? La presión del alvéolo y esta sería la presión de la arteria. Dividido esto sobre el grosor de la membrana. ¿Quién se acuerda cuál es el grosor de la membrana? Alvéolo capilar. 0.5 micras. Ok, súper poquito, 500 nanómetros. Ahora entonces, doctora, ¿significa que yo puedo calcular la cantidad de oxígeno que se difunde? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Cuál sería lo que tendría que hacer? Manejar unidades iguales. Esto está en metros, por ejemplo. O lo convierto a micras o todo lo convierto a centímetros. Los metros a centímetros, las micras a centímetros. ¿Por qué? Porque las presiones, porque las constantes de difusión se manejan en centímetros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces sí se puede hacer el cálculo. No le vamos a, o bueno, a menos que lo quieran hacer, lo hacemos. Y vale, no. ¿Por qué? Porque realmente el cálculo no tiene tanta aplicación clínica. ¿De acuerdo? A menos que sean neumólogos, que tampoco lo hacen, pues se puede hacer el cálculo. Ahora, esta es la ley de Fick, que justamente es la misma ley para la difusión, que es lo que también retomaremos mañana. Entonces, mañana, ¿cuál es el orden del día? Para mañana. El orden del día para mañana es 1, que alguien pase a hacer el ejercicio. 2, retomar la ley de Fick. 3, pasarnos a gasometría. Y 4, ver la relación ventilación-perfusión y las zonas de West. ¿Ok? Muy bien. Y ya lo último que vamos a ver relacionado a la gasometría va a ser trastornos ácido-base. Y después, al final, control de la ventilación. Y el último día de clases haremos un caso clínico, si nos da tiempo 2, retomando todo. ¿Ok? Todo. Entonces, vayan leyendo qué enfermedades les gustaría ver en el caso clínico. Ninguna. EPOC, pero hay variedades de EPOC. Una mixta, ok, y vamos a ver asma también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando se modifica la ventilación, todo se modifica. O cuando la ventilación está bien y lo que está mal es la difusión, se modifican los gases. El objetivo de todo, ¿qué es, chicos? Al final ver los gases en la sangre, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dime, Rosa. ¿El orden del día? Sí, el que les dejé ayer. El que les dejé ayer vi que fue con una presión en milímetros de mercurio. ¿Cuánto fue lo que les dejé? 520. Sí, presión atmosférica de 520. Con ese valor. ¿Y qué hacemos? Dice la Sí, con ese valor hay que rellenar esta tablita. O sea, entonces, en lugar de tener los 760, vamos a tener aquí, ¿cuánto les dije? 520. Entonces, la primera parte es muy fácil, multiplico, saco porcentaje, ¿sí o no? La segunda parte, el agua ya lo ocupó, el resto lo divido. Y la tercera, para eso les di ahorita la presión de CO2, que igual se la dije en 40, ¿no? Sí. Entonces, nada más sacar los valores. ¿Y cuánto será al final lo que habrá en la sangre de milímetros de mercurio, en la sangre arterial, quiero decir, de oxígeno